Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más con el segmento El Faro. Pues estamos una vez más aquí este martes para traerles un tema que será de bendición, porque así creo en Dios, que Dios nos ha hablado a través de estos programas, y yo creo que también le está hablando a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de todas las plataformas. Este es el momento que usted puede sintonizarnos y compartir las páginas de jóvenes, ¿verdad? Al modelo de Jesús.org diagonal jóvenes, y en la página de Facebook también jóvenes al modelo de Jesús, y también en la radio como al modelo de Jesús radio, y también en la página de la iglesia al modelo de Jesús.org, y también en la página de Facebook, en todas las plataformas. Y hoy nos puede también enviar mensajes a través y comentarios a través de nuestro teléfono, nuestra página, nuestro WhatsApp, que es el 75 59 25 45. Tome nota para que usted nos esté mandando comentarios. Créanme, es de bendición. Si necesita oración, si necesita cualquier cosa, un consejo, nosotros estamos a la disposición. Y pues aquí estamos con los chicos. Hoy solamente tenemos la participación de Joel y de Laura, pero están con los ánimos puestos para abordar este tema de importancia. Así es que, chicos, saluden al público. Hola, muy buenas noches. Pues mucho gusto me da de que nos estén sintonizando nuevamente un martes más, un tema nuevo que será de mucha bendición, de mucha importancia, y esperemos de que tomen nota. Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos están viendo en este momento. Pues ya como decíamos, es una gran oportunidad estar con ustedes y compartir de un tema muy interesante que yo creo que nos va a gustar y hasta nos vamos a reír. Quizá pues ustedes prepárense para lo que va a ser esta noche, y pues un placer y bendiciones, y continuamos con el programa. Así es que el tema de hoy es acerca de algo que realmente a veces nos afecta y nos pasa a todos, ¿verdad? Como jóvenes pasamos con ese periodo de tiempo en el que por cuestiones de la vida nos volvemos un poco desordenados, de verdad, y es acerca del orden, el orden en los jóvenes cristianos. También, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo y que tal vez no saben de Cristo, no conocen de Cristo, también invitarles, ¿verdad? A nuestros servicios como Iglesia del Modelo de Jesús, también les invitamos para que ustedes puedan ser parte de esto. El orden, fíjense que dice en Génesis, ¿verdad? Desde el principio que Dios creó la tierra, Él separó, dice en Génesis 1, prácticamente la tierra estaba desordenada, y separó las tinieblas y la luz, y entonces comenzó a ordenar, ¿verdad? Desde ahí vemos, desde ese punto de vista, y desde ahí comienza prácticamente, y nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden, y eso es lo que nosotros le traemos hoy en día. Y podrían decir, pero no, pero es que tal vez hoy tal vez ya soy un poco más ordenado, pero siempre pasamos por esa etapa cuando estamos incluso en lo secular, y también, ¿cómo se llama? Como cristianos a veces tendemos a pasar por ciertas etapas o procesos en los que el desorden es una de las cosas que llevamos con nosotros. Así es que no sé ustedes qué comentario tienen acerca de eso. Pues fíjate que de lo que estabas diciendo, de que en el libro de Génesis está desde ya lo que es el orden. Entonces ahí dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que cómo podría ser que si Dios primero iba a crear al hombre y después iba a crear, entonces todo tenía un seguimiento, todo tenía para poder crearlo. Entonces primero creó los cielos y la tierra, luego dijo sea la luz, y fue la luz. Y ya después podemos ver la creación del hombre y después los animales, o sea, todo tuvo su seguimiento, todo tuvo su orden, y pues desde la Biblia lo podemos ver desde esa perspectiva. Así es. ¿Y usted, Joel, qué opinas acerca de? Pues acerca del orden, pues ya como decía, dice la palabra, ¿verdad? En Génesis 1:1, que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y ya más abajo da una explicación que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Dice que separó primeramente las tinieblas y luego dijo hágase la luz. Realmente no fue el sol, hablándolo del punto de la Biblia, que sé que es otro tema, pero fue Jesús, pero la luz al principio, o sea, Jesús el orden. Entonces creo que en este caso, al principio Dios nos hizo en un lugar ordenado,
nos planteó, quizás, nos hizo un mundo ordenado. Nos ordenó las cosas por día, las ordenó por diferentes, ordenó de macho a hembra a los animales, y luego pues vemos al hombre y a la mujer. Si es que Dios tuvo prácticamente detalle en todo y ahí nos muestra en su palabra que realmente Él hizo paso a paso, pero lo hizo ordenado. No fue, Él encontró un desorden y prácticamente lo pasó a un orden total. Y a veces nosotros cuando venimos y como jóvenes entramos más que todo en la etapa de la adolescencia y el entorno nos viene absorbiendo, a veces, y más hoy en día se da la tendencia a los jóvenes, realmente nos volvemos más desordenados de lo normal, quizás por complejos que nos suceden, ya sea en el, ¿cómo se llama?, en la vida cotidiana, en la casa, en la escuela, así nos volvemos, porque incluso hasta para hacer las tareas a veces nos volvíamos desordenados. Yo recuerdo que tenía una profesora que o sea, a ella le gustaba que nosotros fuéramos tan ordenados que incluso hasta para ponerle la pasta a los cuadernos decía que teníamos que, ahí reflejaba realmente lo que nosotros éramos. Y por lo general yo era uno de los que, ¿cómo se llama?, me da testimonio. Ya a los 3 meses ya mi cuaderno andaba sin pastas, andaba, ¿cómo se llama?, todo roto, las primeras páginas y todo sucio. Entonces, pero eso a medida uno va aprendiendo y tiene el conocimiento y Dios nos va dando la sabiduría, entendemos que realmente ahí es donde se comienza prácticamente a ordenar uno la vida. Sí, y en este caso, ¿verdad? Creo que hablándolo en el área social, secular, creo que el desorden, decías, que viene por parte emocional, que creo que lo contrario de desorden es el contrario de desorden es el orden. Pero creo que muchas veces como seres humanos, y más como jóvenes, los jóvenes que nos están escuchando y viendo en este momento, pues creo que muchas veces el desorden viene por efectos, ¿verdad?, emocionales. A veces queremos hacer tantas cosas, que tenemos los amigos en el chat, que tenemos las tareas, que tenemos algunos los que trabajan, ¿verdad?, el trabajo, otros problemas familiares. Es como que se hace una acumulación de tantas cosas que al final en la cabeza se nos hace como un mundo de caramelos, como dijo alguien por ahí, ¿verdad?, una vez, pero donde creemos que hay tantas cosas y al final eso pues crea en nosotros que descuidemos lo importante. Y dejemos las cosas así como que por un lado, llegamos a casa, el zapato lo tiene el gato en la boca, el calcetín está quizás adentro de la refrigeradora, la mochila en vez de ponerla en el perchero quizás la tenemos en el jardín, ¿verdad? Quizás nos equivocamos y la dejamos en el jardín del patio. O sea, nuestra mente se empieza como a salir de control. Creo que el desorden viene por parte emocional y créanme que a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado mucho. Y esa es una de las cosas que les decíamos, ¿verdad? Tienen principios bíblicos en los cuales nos van a ayudar mucho a ordenarnos en esa área. Así es, yo creo que Claura, Sí, todos pasamos por eso. Sí, fíjate que de hecho, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, yo me fijaba que algunos jóvenes pues llegaban con sus uniformes todos arrugados, como le decimos aquí al buen salvadoreño, recién salido del galillo de la vaca, ¿verdad? Entonces, y no tanto fue eso, que también pues llegaban hasta sucios, o sea, el desorden, ¿verdad? Y como lo decía aquí Joel, el desorden viene por acumulación de emociones, viene por acumulación de estrés. El estrés y también puede llegar a tener demasiados, podríamos decir, factores, ¿no? Y uno de ellos es el llegar al desorden. Así, sí, es que fíjense que uno podría decir, ¿verdad? Porque gracias a Dios yo estoy en un hogar donde realmente mi papá y mi mamá son súper ordenados, a ellos les gusta el orden. Y podría decir, y a veces me preguntaba cuando estaba, ¿y por qué yo no puedo ser ordenado así como mi mamá, como mi papá? Decía. Y entonces, porque siempre se me olvida y llegaba de la escuela, cuando estaba en noveno, y llegaba y la mochila la tiraba en el sofá. Lo primero, ahí me quedaba y entonces y después venía y las libretas terminaba de hacer la tarea o algo y los dejaba ahí. Entonces, pero yo cuando entré, ¿cómo se llama?, al bachillerato, ya tuve
¿cómo se llama? Mi vida comenzó a cambiar, ya entré en la etapa prácticamente de la madurez y entonces uno va comprendiendo ciertas cosas. Y una vez me pasó una experiencia que desde entonces yo dije, ya no me vuelve a pasar otra vez más. Eso fue en primer año de bachillerato. Entonces yo tenía prácticamente el trabajo de un año. Mecanografía, ¿va? Estaba a lo mejor y yo que me había esforzado tanto por eso, ¿va? Incluso ahí comencé a aprender a ser ordenado porque comencé a meter todos los documentos en un solo folder y ahí los tenía bien guardaditos porque ella nos había dicho que al final nos iba a pedir esos documentos y como ya estaban calificados no iba a haber mayor problema, ya solamente de ponerlos en el libro y entregarlos. Yo me recuerdo que esa vez, ya en las últimas semanas yo contento, ¿va? Porque ya tenía la mayoría, entonces vengo y comienzo a buscarlos y los saqué y comencé, entonces ahí fue mi error porque me olvidé del orden que llevaba y los dejé prácticamente puestos en la mesa, ¿va? Y yo recuerdo que esa vez estaban haciendo limpieza en mi casa. Entonces para esas fechas hacen prácticamente una limpieza general, se podría decir, porque ya se acercan diciembre y todo eso, ¿verdad? Entonces a pintar la casa y todo. Entonces cuando de repente yo llego, pasó un día, ¿va? Y bueno, llego y mi documento y le pregunto a mi mamá, bueno, la primera persona que le preguntamos, porque ella sabe dónde están todos. Y adivino lo que respondía. Entonces, a veces uno ni le dice, mire, y esto no lo ha visto, sino que allá está lo que anda buscando. Entonces, y le digo yo, mire mamá, fíjese que está uno, de verdad, fíjate que no. Ella me dijo quién estaba haciendo la limpieza, y dije, mira, y me voy para donde estaban quemando basura y veo todos los documentos ahí quemados. Prácticamente del 50%, no, tenía 75% de los documentos ahí, solo pude rescatar prácticamente como 15 nada más documentos y eran como más de 100 fichas. Entonces ahí fue cuando yo entré en razón y dije, no, jamás me vuelve a pasar eso en mi vida, así es que comencé a tratar la manera de ser un poquito más desordenado. Era una de las personas que incluso aprendí que no me gustaba que nadie me planchara mi ropa, porque no me gustaba que ¿cómo se llama? Que se viera ajada, que hubiera dos paletones. Entonces hasta ese extremo llegué a ser tan minucioso con mis cosas. Entonces, pero quieras o no, hay en otras áreas que también tendemos a ser un poco desordenados y eso se echa de ver un poquito más. Entonces, pero a medida vamos aprendiendo, creo que podemos ir mejorando en ciertos aspectos. Así es que ese es prácticamente uno de los testimonios que a mí me pasaba. Pero gracias a Dios hoy aprendí en esa área, pero hay otras áreas, en lo social, en lo secular, donde debemos aprender a ser en nuestros estudios, en nuestro trabajo, tenemos que aprender a ser ordenados. Así es que no sé ustedes qué tienen para comentar. Sí, ahí solo aportar un poquito, ¿verdad? Con lo que decías, uno no nace experto siendo ordenado, pero con el tiempo pues va aprendiendo y va adquiriendo cosas, ¿verdad? Porque así me sucedía a mí y actualmente también, ¿verdad? Con el pasar del tiempo uno va aprendiendo poco a poco para poder ser un poco más ordenado. Así es. Y antes de irnos a la pausa, fíjese que también recopilamos, ¿verdad?, información este domingo, uno de estos domingos que pasó con los jóvenes acerca del tema. Los vamos a dejar con ellos para que ustedes tengan una idea de qué piensan ellos acerca del orden. Así es que los vamos a dejar con una cápsula muy especial para usted, en el cual, si usted la quiere ver después, pues va a estar en YouTube y también creo que en Facebook. Así es que vamos a ver la cápsula para que ustedes tengan una idea de lo que piensan los jóvenes acerca del tema. El Faro. Hola, soy Juan Flores. Y yo soy Laura Aguilar.
Y estamos aquí en una nueva cápsula para hablarle acerca del tema de... El orden. Muy bien, así es. Vamos a hablar acerca del orden y vamos a buscar qué jóvenes nos dicen qué es lo que expresan, qué es lo que entienden acerca del orden y si se sienten unas personas ordenadas. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Nosotros andamos haciendo unas preguntas por parte de su segmento El Faro y quería preguntarles qué es lo que entienden por orden. Para mí orden es como la secuencia de las cosas. Hermano, ¿los cristianos están obligados a ser ordenados? Pues yo pienso que sí, porque desde un fundamento bíblico podemos ver que cuando Dios creó las cosas, lo hizo de manera ordenada. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y lleva una secuencia, como decía Susi, y pienso que nosotros debemos de adoptar esa costumbre para tener un mejor desenvolvimiento en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. ¿Y tú te consideras una persona ordenada? Sí, porque desde el momento de que yo me he planteado objetivos en mi vida, he tratado la manera de irlos cumpliendo uno a uno. Y pues hasta ahorita he cumplido los propósitos, también de acuerdo a los propósitos que Dios tiene preparados para mí. Muy bien, muchas gracias por respondernos sinceramente sus preguntas y pues vamos a continuar buscando ahí quién nos puede responder. Y bueno, continuamos con sus preguntas para el segmento El Faro y nos encontramos con estos jóvenes. Quería preguntarles, ¿qué entiendes por orden? Algo que tenga reglas y que mediante esas reglas se pueden seguir adecuadamente y un determinado tiempo. Muy bien. Carlos, ¿tú crees que los cristianos están obligados a ser ordenados? Sí, tendríamos que mantener el orden en todo lo que se maneja para poder tener un amplio funcionamiento de lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, interesantes respuestas. ¿Y tú, Carolina, te consideras una persona ordenada? Un 90% o 95% tal vez sí. Muy bien, muchas gracias. Interesantes las respuestas de estos jóvenes y pues vamos a buscar a otros jóvenes que nos puedan responder estas preguntas. Bueno, y aquí nos encontramos a Joel y a William, que queremos hacerle ya estas preguntas. Y pues, Joel, ¿qué entendés por orden? Orden, pues es algo que el ser humano pues en sí tiene que tener en su diario vivir, ¿verdad? Porque cuando no hay orden, el orden, pues el contrario del orden es el desorden, va, el caos. Y siento que en lo personal, para mí el orden yo lo entiendo como una persona que tiene todo como ordenado, ¿va? Quizás no al 100, pero sí parte de su vida tiene ordenado. Muy bien. Hermano, usted como cristiano, como usted como hijo de Dios, ¿usted cree, qué piensa? ¿Los cristianos deben ser ordenados? Sí, claro que sí, porque acuérdese que dice la Biblia de que somos cartas leídas, ¿verdad? Y tenemos que dar un buen testimonio delante de la población, ¿verdad? Que no conoce de Cristo, y entonces como cristianos sí, tenemos que ser ordenados, digamos un 100%, hacer esa lucha porque cuesta, pero con Cristo Jesús sí se puede. Bueno, y esta última pregunta va para Joel. Joel, ¿te consideras una persona ordenada? Pues diría que de un 100%, un 25-20% ordenado, ya que pues como ser humano yo creo que como jóvenes es una gran lucha que tenemos el día con día, ¿verdad? Porque cargamos con hábitos, hay cosas que quizás en lo que uno va creciendo y madurando, pues siento que ahí se va puliendo, ¿verdad? Más que todo con la ayuda de Dios, pero sí, en lo personal yo creo que me falta todavía llegar al 50. Muy bien. Y bueno, interesantes las respuestas de estos jóvenes y pues hemos llegado hasta el final de esta cápsula de su segmento El Faro y muchas gracias. El Faro. ¿Quién soy yo para que el gran me acepte?
El Faro. Bueno, si seguimos acá en el segmento del Faro, pues ha sido de bendición. Creo que ustedes han escuchado ahí en la cápsula acerca de qué piensan ellos acerca del orden. Si son ordenados, pues la mayoría pues se ve positivo, pero quiera si no, siempre pasamos por esa etapa del desorden. En algo somos desordenados, y entonces, pero a medida conocemos de la palabra de Dios, cuando nos convertimos, nos volvemos nos adentramos a un proceso prácticamente ordenado. ¿Por qué? Porque viene el proceso, cuando uno recibe a Cristo, primero se bautiza, ¿verdad? Lo recibe, después se bautiza, después se discipula, y pues después hemos enviado, ¿verdad?, las naciones para predicar el evangelio, porque tenemos que prepararnos para eso. Y eso creo que lo hemos aprendido muy bien en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y gracias pues a los pastores que Dios nos ha puesto. Así es que, y una de las cosas que a mí me impresiona es que si nosotros nos vamos a la Biblia, vemos que incluso está un libro escrito con leyes que deberíamos de seguirlo, ¿verdad?, al pie de la letra. Y también muchos dirán, es el Antiguo Testamento, pero si nos venimos y vemos el Nuevo Testamento, también encontramos a Jesús, que también llevó prácticamente un proceso. No fue casualidad que a los 33 años él comenzó a ejercer lo que Dios le había mandado hacer acá, sino que realmente tiene su propósito. ¿Por qué a los 33? Porque era una persona realizada, realmente ya comprendía, ya era una persona a esa edad, alcanzamos la madurez total. Entonces prácticamente él nos enseñó que a esa edad es la edad perfecta para comenzar a trabajar de lleno en el reino del Señor. Uno lo puede comenzar, ¿verdad?, a trabajar desde pequeño, desde niño, pero en ese proceso uno va aprendiendo, y ese es lo importante. Así es que también con sus discípulos fue también prácticamente en orden, nos fue escogiendo uno por uno y eligiendo a las personas indicadas, ¿verdad? Cada uno conforme a su carácter. Así es, y entonces creo que eso es lo importante, ¿verdad, Joel? Sí, en este caso, pues como decías, Jesús conocía, ya sabía. Hay una parte de la Biblia que dice de que había un hombre que estaba debajo de una zarza, estaba descansando, y le dijo uno de sus amigos, vamos, allá está el Mesías. ¿Cómo sabes que es el Mesías? Él ya sabía todo. Entonces dice que llegó y él le dijo, te conocí desde que estabas debajo de la zarza. Oh Señor, tú eres el Mesías. Creo que muchas veces, algo que decía, ¿verdad?, compartiendo lo del punto bíblico sobre el desorden, creo que somos seres humanos, y algo que sí manejamos, y manejo en este caso, en lo personal, es que como seres humanos siempre va a haber algo que nos va a distraer, nos va a pasar o nos va a preocupar, porque en sí la carne es débil. Y el mismo Jesús dijo, estamos en este mundo, pero en este caso los que me conocen, han tenido ese encuentro conmigo, o sea, dijo Jesús, son de este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Este mundo, dijo Jesús, tendrá sus aflicciones, tendrá sus preocupaciones, pero tranquilos, que yo he vencido el mundo. Y quería rápidamente así compartirles un versículo que me gusta mucho, que quizás podría decir que es una advertencia acerca del desorden, ¿verdad? Que le dice uno de los discípulos, uno de los maestros a un joven, que le dice lo siguiente: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hay algo que me gusta mucho de este versículo, que las pasiones juveniles, creo que todos los jóvenes padecemos a veces, ¿verdad? Que queremos hacer esto, algo que compartí al inicio, de que quiero esto, quiero lo otro. Muchas veces nuestras emociones resaltan, y de tanto resaltamiento, créanme que a mí me ha pasado, descuidamos muchas cosas. Pero esta palabra dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Definiendo estas tres partes, fe es creer, confiar, depositarse, dejarse caer, sabiendo que algo lo sostendrá. Amor es que todo lo supera, todo lo puede, hay confianza, pase lo que pase, siempre se va a mantener su esencia. Y paz no solo es tener todo en orden, sino que también estar tranquilos, o sea, estar confiados, porque la paz viene por la fe y el amor. Si estas dos cosas están bien aplicadas, creo que nuestra vida va a estar en paz. O sea, afuera puede estar pasando todo, afuera puede estar pasando de muchas cosas, pero si nosotros tenemos paz, tal como Dios lo dice, nuestras cosas van a estar en orden bajo la mano de Dios.
Así es, y es que si ustedes pueden notar también, incluso Dios nos ha dejado 10 mandamientos, o sea, para establecer un orden también, y no pasarnos, ¿verdad? Incluso eso es algo importante que deberíamos de conocer realmente por qué, y eso es uno de los objetivos que quizás Dios dijo, les dejo estos 10 mandamientos para que no se pierdan, para que estemos ordenados. Y a veces, como decía Joel, ¿verdad? A veces somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, podemos pasar por procesos que en áreas podemos estar desordenados, pero es el momento de recapacitar, ¿verdad? Y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué necesito para mejorar? A veces en las iglesias suele pasar, ¿verdad? Que muchos jóvenes incluso los menosprecian por ese solo, ajá, de jóvenes, y que tal vez dicen no, que son desordenados, o que los jóvenes son emocionalistas, pero realmente no están en juicio, son inquietos, y entonces lo que pasa es que hay que saber, ¿verdad?, manejar ese tipo de emociones, porque quizás tal vez las generaciones han sido tan diferentes más que todo, sobre todo en este país, porque la cultura que viene de otros países nos ha, ¿cómo se llama? Hoy nos ha sacado de la línea. Nos ha sacado, ¿verdad? Entonces antes eran de diferente manera, actuaban de diferente manera. Hoy es muy diferente. Incluso antes podía ver mi generación jugando libremente en las calles, todo tipo de juegos, y hoy muy difícil podemos ver en las calles niños jugando. ¿Por qué? Porque pasan más que todo en su celular y todo eso. Entonces, quieras o no, uno aprende a ser ordenado, porque tal vez me recuerdo que ¿cómo se llama? Un profesor nos decía, en la calle se aprende a ser ordenado, porque tenemos que caminar, en la calle tenemos que caminar en una orilla, porque si caminamos en medio nos va a acabar un carro, ahí se terminó todo. Entonces hasta en esos detalles creo que los profesores de antes solían tener detalles y experiencias que nos ayudaban a crecer en esas áreas. Hoy en día es muy difícil, incluso vemos niños que son bien hiperactivos, que son desordenados, pero es de llevarlos poco a poco, y cuando llegan a la adolescencia es de tener cuidado, es de llevarlos paso a paso, o sea, porque hoy en día es muy difícil. O sea, los jóvenes, porque incluso con las leyes que nos dan, no puedes castigar a nadie, ¿va? Entonces es más probable que te quiten a un niño por las leyes que hay. Entonces es muy difícil como ponerlo. Y la Biblia nos enseña cómo ser ordenados. La palabra de Dios nos enseña cómo ser ordenados. Jesús vino y prácticamente nos enseñó cómo ser ordenados. Entonces eso es lo maravilloso que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, y a los jóvenes hay que tratarlos de esa manera. Sí, aportando a lo que decía Joel y lo que decías tú, ¿verdad? Hablando espiritualmente, porque Joel decía que uno no puede tener paz teniendo orden, algo así dijiste, ¿verdad? Desorden. Teniendo desorden. Entonces la paz, el orden te da paz. El orden te da paz. Y eso es lo que yo quiero agregar, es que si uno pone todas sus cargas, todo, y de tanto estrés y tanto acumulación de emociones, fíjate de que si uno se los entrega a Dios, pues hasta vas a poder cumplir y vas a poder sentir la paz de que siempre has querido desear. Así es. Y otra de las cosas que vos mencionabas, de que la Biblia tiene los mandamientos, los 10 mandamientos. Y hay algo curioso, que creo que es el primer mandamiento, que dice embaraza a tu prójimo como a ti mismo, tiene su orden. Entonces, yo no puedo amar a alguien si yo no me voy a amar. Entonces, yo creo que eso es lo que quería agregar. Prácticamente, ese es uno de los mandamientos que dejó Jesucristo, que les dejo este mandamiento, y amarás a tu prójimo. O sea, prácticamente si uno no sabe amar al prójimo es porque realmente uno no se ama. Y esa es prácticamente la enseñanza que nos deja ese mandamiento. Y los otros mandamientos, no matarás, no robarás. Y el primero de todos es, sobre todo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, hasta en eso,
fue tan maravilloso que nos enseñó ordenadamente que tenemos que poner primeramente todas nuestras cosas en las manos de Él para que todo salga bien, y ya después viene lo demás. Ya además viene prácticamente como añadidura, ¿verdad? Entonces no matarás, no robarás. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado, y como jóvenes pues hoy en día se nos hace muy difícil, e incluso por las cargas, nos distraemos, como decía Joel, con tanta facilidad que se nos olvidan las cosas, dejamos tiradas las cosas. Bueno, la experiencia, creo que Joel tiene muchos testimonios acerca de eso, y yo creo que siempre se le olvidaban las cosas. Yo pasé por un periodo también eso, donde se me olvidaban las cosas, las dejaba, o sea, sabía dónde las dejaba, pero decía, después regreso, ya se me olvidó, mejor regreso otro día. Entonces al final ya sé dónde está. Entonces, pero no se trata de eso, sino que hay que saber mejorar en ese sentido. Hay que saber, y entonces una de las cosas que yo aprendí fue de que cuando yo hacía algo tenía que anotarlo para decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y eso me ayudó bastante a mí. Y ahora todo viene con facilidad, porque hasta con los celulares trae el recordatorio, y ahí está, que pilla, hasta que uno le hace caso. Orden, tenemos que ser orden, puntuales también cuando van a hacer reuniones. Todo eso implica orden en las tareas, en las iglesias. Si dice el pastor, bueno, ya es el tiempo de oración, estar orando, no andarnos moviendo. Entonces a veces somos bien inquietos, incluso también en las iglesias, los jóvenes que nos levantamos, nos da de casualidad que en el culto nos da 3 veces sed, nos da por ir al baño 2, 3 veces seguidas. O sea, nos levantamos de un sector a otro. Entonces a veces eso realmente dice mucho de nuestra práctica identidad como jóvenes. Y entonces desde ahí comenzamos a ver el desorden que tenemos. Entonces es de tratar podemos comenzar con cosas pequeñas, y ese es lo que nosotros traemos para ustedes. El mensaje es decirle que podemos comenzar con cosas pequeñas, comenzar a ser ordenados, por ejemplo en sus hogares, en sus habitaciones, con sus libros ordenados, ponerlos sus zapatos, dejarlos ordenados en un lugar donde los puedan encontrar, porque antes se me daba de ¿cómo se llama? Cuando salía a jugar, llegaba y dejaba los tacos, los tiraba, entonces de ahí hacían limpieza, se perdían, y ahí andaba buscándolo, ¿cómo se llama? Una hora antes del partido, ahí andaba buscándolo como loco para las medias, el uniforme y todo. Entonces todo eso uno aprende ya al final, y eso es importante. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno ya dice a formalizar con ya tiene un noviazgo, formaliza y se casa, pues ahí la generación que viene, tenés que uno enseñarle eso. Y entonces yo digo, no le puedes demandar a alguien algo que realmente no lo has cumplido. Entonces uno tiene que ir mejorando en esa situación desde ya. Es el momento de decir, yo no tengo que comenzar a ordenar mi vida primero y entregársela a Dios, que sobre todas las cosas tiene que hacer a Él. Entonces, y ahí las cosas van a salir prácticamente de la mejor manera. Sí, fíjate. Perdón. Sí. Fíjate de que solo quería agregar esta frase que mi mami siempre la dice, que dice que uno demuestra, mejor dicho, lo que es en la casa afuera. Entonces, si uno es ordenado, lo va a demostrar afuera. Si uno es desordenado, lo va a demostrar afuera también. Si uno es flaquito, no come en la casa. Si uno es gordito, es porque pasa. No, pero fíjense que a veces suele pasar mucho con lo contrario, porque a veces, incluso ahí vienen las apariencias, porque a veces tratamos de reflejar lo que no somos afuera. Exacto. Y en nuestros hogares incluso nos pasa en la vida, porque por dentro estamos, y muchos jóvenes suele pasar de que en la iglesia mostramos otra cara, entonces otros somos diferentes o intentamos presentar algo diferente, ¿verdad? Para que la digan, ay, que este buen cristiano, este buen joven, qué bueno, que entonces no se trata de eso. Hay que comenzar con nuestra vida primero, ordenarla paso a paso. Yo sé que dirán, no, pero es que es bien difícil. No, hay que confiar en Dios. Dios es un Dios de orden, y si Él nos ha establecido leyes en la Biblia y nos ha hecho ver de que Él hace las cosas ordenadas, podemos aprender de los mejores, porque Él prácticamente escogió a las personas
no por ser quizás las más ordenadas ni las más virtuosas, sino que realmente Él los fue formando, los fue fortaleciendo en el proceso, en el camino, para que fueran comprendiendo, ¿verdad? Y que tenían que ser ordenados. Podemos mencionar a José, podemos mencionar a David, podemos mencionar, bueno, a muchos personajes de la Biblia, que Abraham también, que también, incluso el mismo Moisés. Perdón que te interrumpa. Creo que un ejemplo de orden, creo que fue también la vida de Abraham. O sea, fue un hombre que dice que vivía en Ur de los Caldeos, tierra donde había muchas prácticas, muchas cosas que vivían a su manera. Dice que Dios lo sacó y él mismo lo guió cómo hacer las cosas. Creo que es un ejemplo muy bonito. Claro, y es que incluso hasta con Noé podemos ver, ¿verdad?, que Dios le puso las especificaciones exactas de cómo quería el arca. Hasta ahí podemos ver un orden. Entonces, y le explicó cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que entrar los animales, en el tiempo y exacto en el que Dios lo había establecido. Entonces, y aunque la gente se burlara. Ajá, entonces podemos ver, y ahí es donde podemos ver que mucha gente incluso, o sea, no va a creer en tus cambios, no va a creer en tu forma de pensar, pero ahí es donde uno tiene que entender, o sea, que solo dejándole las cosas en las manos de Dios uno puede salir. Así que no te desanimes si te estás pasando por algún proceso de esto, no te desanimes, yo sé que puedes hacerlo, puedes cambiar. Si le dejas las cosas en las manos de Dios, yo sé que Él puede cambiar tu vida. Entonces nosotros estamos en ese proceso. Yo sé que vamos a lograr porque estamos confiando plenamente en Dios, que Él puede transformar. Si ya transformó nuestra vida, pues va a arreglar todo lo demás. Así es que, chicos, si tienen algún consejo o algo, pues pueden decírselo al público para que ya ellos ir cerrando el programa. Pues así como tú lo decías, ¿verdad? De que no te preocupes si eres desordenado, ordenado. No, nosotros estamos en un proceso y pues si lo queremos alcanzar, pues lo vamos a lograr, siempre y cuando lo dejemos todo en manos de Dios. Sí, pues una de las cosas, ¿verdad? Que el desorden trae sus consecuencias y las consecuencias traen etiquetas. Y créanme que quitarte una etiqueta es muy difícil, ¿verdad? Porque convencer a la gente no es fácil. Pero yo quiero dejarte algo así rapiditamente, que dice la palabra de Dios que un altar ofrecérselo a Dios, altar en aquel entonces, era poner a Dios sobre todas las cosas, sobre lo alto. Había un pueblo que ponía a Dios sobre lo alto, un altar, que significaba que Dios guiara al pueblo, y siempre que Dios guiaba al pueblo, siempre había abundancia de alimentos, paz contra los enemigos. Había, te invitaría a que leyeras la Biblia y que te dieras cuenta acerca de esos hechos reales, históricos, que quedaron marcados sobre un Dios que guiaba a un pueblo, que hoy en día también sigue, pero hoy se llama Jesús. Él nos quiere guiar, pero primeramente Él quiere ser el primero en tu corazón para guiarte. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, sí se puede, porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Así que bendiciones. Así es que fuérzate y sé valiente. No importa lo que estés pasando, yo sé que Dios puede transformar tu vida y te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón y verás cómo poco a poco vas cambiando tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu forma de ser. Gracias por estar con nosotros esta noche, así es que los esperamos el próximo martes y recuerde, denle compartir a todas las plataformas ahí, ayúdenos a que esta palabra llegue a muchas más personas y que se den cuenta que hay un Dios que transforma, hay un Dios que restaura y un Dios que sobre todas las cosas salva. Así es que gracias, nos esperamos el próximo martes y la sorpresa del siguiente sketch pues lo pueden ver el próximo martes. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones. El Faro. Bounce. El Faro. Me envuelve
tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.